El misterioso asesinato que conmovió al México del siglo XIX. La Ciudad de México en 1875 olía a humedad, a carbón y a caballo sudado. Por las mañanas, la neblina se quedaba atorada entre las cúpulas de las iglesias y los postes de gas, mientras los aguadores gritaban su mercancía y las campanas marcaban un ritmo que parecía eterno. En las calles del centro, los carruajes de las familias ricas levantaban el polvo que luego se pegaba a los zapatos de los pobres. Más tarde, cuando la ciudad se llenaba de barro, ese mismo polvo se volvía lodo espeso en las orillas de las aceras. El eco lejano de los pregones, tamales oaxaqueños, pan caliente, se mezclaba con los golpes de los serenos al anunciar las horas en la noche. En una de esas calles, detrás del portal de una casona con balcones de hierro forjado y portón de madera pesada, vivía, o más bien sobrevivía, Dolores. Dolores tenía 42 años y la espalda molida de tanto cargar cubetas. El frío de la madrugada se le metía en los huesos cuando se levantaba antes de que aclarara y el calor del mediodía le hacía sudar por debajo del rebozo. Era empleada de limpieza en una casa que pertenecía a una familia de abogados y comerciantes, los Arizmendi, gente de apellido largo, trajes bien cortados y conciencia corta cuando se trataba de los de abajo. Desde hacía más de 15 años, Dolores limpiaba sus pisos de mosaico, sus escaleras de madera bruñida, sus muebles de caoba traída de quién sabe dónde. Sabía en qué peldaño crujía la escalera cuando alguien subía a escondidas, qué ventana no cerraba bien cuando soplaba el viento del norte y hacía chillar los vidrios, qué llave del pasillo había que girar 2 veces para que dejara de gotear. Conocía los horarios del carrito del panadero, los pasos del cartero, la forma en que el ruido de las ruedas de los tranvías de mulas llegaba desde la calle de atrás. Como siempre pasa, los dueños creían conocer su casa, pero la casa, en realidad, la conocía a ella. Dolores dormía en un cuartito al fondo del patio, junto a la cocina. Las paredes estaban descarapeladas, el techo tenía manchas de humedad que en tiempos de lluvia goteaban en baldes, pero para ella era un lujo comparado con el jacal de lámina y cartón donde había nacido, en un pueblo de Hidalgo. Allí, de niña, había visto pasar tropas francesas y luego tropas republicanas, sin entender del todo quién mandaba y quién obedecía. Solo que los pobres siempre pagaban. Su hijo, Julián, de 12 años, dormía en una colchoneta en el suelo, pegada a su catre. Se había convertido en su sombra. La acompañaba a la fuente por agua, la ayudaba a cargar leña, le contaba chismes del barrio que él escuchaba mientras correteaba con otros niños descalzos por la calle. Cuando podía, se asomaba desde el patio para ver pasar a los estudiantes de leyes por la calle de al lado, con sus libros bajo el brazo, como si el papel fuera escudo contra la miseria. «Algún día vas a estudiar», le decía ella, cada vez que lo veía mirar con hambre los libros de los jóvenes Arizmendi, apilados en escritorios donde nunca se sentaba nadie que trabajara con las manos. «No vas a terminar barriendo como tu madre». «¿Y qué tiene de malo barrer?», respondía él serio, con una madurez que no le tocaba a su edad. «Tú ves cosas que nadie ve». Dolores se reía, aunque a veces se le quebraba un poco la risa. Le gustaba que su hijo la mirara así, como algo más que la criada. Pero también conocía el peso de esa palabra cuando salía de la boca de los señores o de algún escribano mal pagado que se sentía por encima de ella solo por saber firmar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los relatos de crímenes misteriosos del pasado de México, llenos de secretos familiares, injusticias y personas humildes que se atreven a desafiar al poder, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo.
Tu apoyo nos ayuda a seguir rescatando estos casos que el tiempo quiso enterrar. La noche del asesinato empezó como tantas otras, con la ciudad apagando sus luces y los serenos golpeando la ronda con sus varas de madera. Los faroles de gas eran encendidos a última hora por hombres flacos que iban de poste en poste con una escalera al hombro. Y luego, poco a poco, las ventanas altas de las casonas se iban quedando oscuras. De vez en cuando, se oía el trote de un caballo rezagado o la risa borracha de algún parroquiano saliendo de la cantina. En la casona de los Arismendi, los patrones habían salido a una tertulia en otra casa de la colonia, donde se hablaba de política y de comercio, de la deuda externa y de los peligros de otro caudillo que se creyera Napoleón criollo. Los hijos mayores, Joaquín y Matilde, se habían ido al teatro a ver una obra francesa de moda. Solo quedaban la abuela, doña Ramona, de carácter ácido, lengua afilada y fe en los rosarios tanto como en las apariencias. Dolores, el cocinero y un mozo joven que hacía las veces de recadero, Ignacio. «No te duermas, Dolores», advirtió doña Ramona desde su sillón en la sala, con la mantita sobre las piernas y un brasero a los pies. «En esta casa nadie duerme hasta que los señores regresen. Y asegúrate de que la puerta de la calle quede bien trancada. No quiero borrachos ni ladrones rondando. La ciudad ya no es la de antes». «Sí, señora», respondió Dolores, asomando la cabeza por el marco de la puerta. Sabía que, para la vieja, la ciudad de antes era un tiempo ideal que nunca había existido. Recordaba las historias de 1847. Cuando los soldados norteamericanos desfilaron por el Zócalo. Recordaba también cuando Maximiliano y Carlota se paseaban por la Alameda con sus carruajes elegantes. Pero para ella, para Dolores, todos esos cambios de bandera no habían movido el balde ni un centímetro más ligero. Mientras la vieja cabeceaba frente al brasero con el rosario enredado en los dedos, Dolores se dedicó a sus tareas nocturnas: apagar las lámparas de aceite que no hacían falta, revisar que no hubiera brasas encendidas de más en la cocina, asegurar persianas para que el viento no las abriera. El mozo, Ignacio, se había ido al cuarto de los criados a jugar naipes con un vecino que trabajaba en la casa contigua. El cocinero roncaba ya, con el gorro puesto sobre un banco de madera. Todo parecía rutinario, hasta que el silencio cambió de textura. Fue un ruido mínimo, apenas un golpe seco en la madera, lo que la alertó. No era el crujido habitual de la casa. Venía del estudio del señor de la casa, don Matías Arismendi, abogado de renombre, conocido en el foro por su habilidad para interpretar las leyes a favor de sus clientes más ricos. Algunos decían que era un hombre justo, otros que era muy listo para hacer que la justicia se doblara donde convenía. Eso dependía de quién hablara. El estudio era territorio vedado. Nadie entraba ahí sin permiso expreso. Dolores solo lo limpiaba por las mañanas, cuando el señor salía a los juzgados o al despacho. Conocía el olor del cuarto, mezcla de tinta, tabaco y cuero viejo, pero rara vez lo veía de noche, iluminado. Esa noche, sin embargo, a través de la puerta entreabierta, vio una sombra moverse. Pensó que quizá don Matías había olvidado algún documento y había vuelto solo, sin hacer ruido, como a veces hacía cuando no quería que la familia supiera que seguía trabajando. Pero enseguida descartó la idea. Sus pasos eran pesados, reconocibles. Arrastraba un poco el pie derecho desde una caída de joven. Esa sombra, en cambio, era más ligera y baja. Se movía con cierta prisa. Se acercó de puntillas, con el corazón palpitándole en la garganta, el trapo aún en la mano. «Señor», susurró, apenas asomando la cara. Nadie respondió. Empujó un poco la puerta. La lámpara del escritorio estaba encendida, proyectando un círculo de luz amarilla sobre pilas de papeles.
libros encuadernados en cuero y una estatuilla de justicia con los ojos vendados que de noche parecía más burla que símbolo. El olor a tinta y tabaco era más fuerte que de costumbre, mezclado con algo acre, metálico, y en el piso, junto al sillón de cuero donde el señor se sentaba a leer y fumar por las noches, estaba don Matías, boca arriba, con los ojos abiertos mirando la nada y una mancha oscura extendiéndose bajo su cabeza, empapando la alfombra persa que tanto presumía. Dolores soltó un grito ahogado que se le quedó a medias. Nunca había visto tanta sangre en su vida. La del parto de su hijo, la de algún borracho acuchillado en la esquina, no se parecían a esa masa oscura que parecía salirse de los límites del cuerpo. Sintió que las piernas se le aflojaban, pero se obligó a avanzar un paso más. Se inclinó un poco, sin atreverse a tocarlo. No hacía falta. El rostro del abogado tenía esa rigidez que no deja dudas. En la sien derecha, un pequeño agujero ennegrecido, como un lunar quemado. Cerca de su mano en el suelo, un revólver de metal opaco, con el tambor abierto y olor a pólvora reciente. ¡Ignacio!, gritó, con la voz rota que le salió más aguda de lo normal. «Doña Ramona, vengan, por Dios». El mozo apareció primero, los naipes aún en la mano, desorientado. Al ver el cuerpo, se persignó 3 veces seguidas, retrocediendo un paso. «Madre de Dios», susurró. Lo mataron». «O se mató», balbuceó doña Ramona, que llegaba apoyada en su bastón, pálida como el mármol del zócalo. Ese hombre traía muchas culpas encima. No sería raro que alguna le pesara más. La escena se llenó de ruido de repente. Pasos apresurados, puertas que se abrían, el cocinero asomándose con el gorro torcido, la abuela gritando órdenes sin saber a quién, Dolores temblando en un rincón con el trapo apretado entre los dedos. Alguien mandó llamar al médico del barrio. Otro, al sereno, para que fuera por la policía. En cuestión de 1 hora, que a Dolores se le hizo eterna, la sala de la casona y el estudio estaban llenos de hombres con bigote recortado y uniforme azul, con sables al cinto, tomando notas, moviendo cosas que no debían mover, preguntando demasiado y escuchando poco. El médico, un hombre enjuto, de lentes, revisaba el cuerpo con gesto profesional. «Hace menos de 1 hora», dictaminó sin mucha ceremonia. «El disparo fue limpio, no hay señales de lucha». «¿Quién lo encontró?», preguntó el jefe de policía, un hombre rechoncho, con rostro cansado y olor a tabaco frío, mientras se secaba el sudor con un pañuelo. «Yo», dijo Dolores, levantando la mano sin darse cuenta de que, con ese gesto, se estaba poniendo en el centro de una tormenta. «Vine a apagar la lámpara y lo vi así». El policía la midió de arriba a abajo. Mujer morena, de manos ásperas, delantal manchado, ojos grandes todavía llenos de espanto. «¿Estaba sola?», preguntó. «La señora Ramona estaba en la sala», respondió Dolores tragando saliva. Ignacio en el cuarto de los criados. El cocinero ya dormía. Los demás no habían regresado. «¿Escuchó algo? ¿Un disparo? ¿Una discusión? ¿Una puerta?», insistió él. Dolores dudó. Había oído el golpe, pero no el disparo. O si lo había oído, lo había confundido con algún ruido de la calle. Un cohete perdido, una tabla que se caía en el taller de al lado, un portazo. «Solo un golpe», dijo, como si algo pesado se cayera. El policía miró el revólver en el suelo, luego la posición del cuerpo. «Pudo ser un accidente», comentó, «más para sus hombres que para ella. Gente como él juega con estas cosas como si nada, se les va un tiro, o pudo ser que...». Doña Ramona intervino ofendida, con la voz temblándole de rabia y orgullo. «Mi hijo no era un idiota», escupió. «Si apretó un gatillo fue a propósito, no se creía soldado para andar jugando con pistolas, y si alguien más lo apretó por él, ese alguien tiene nombre y cara». El jefe de policía levantó las manos, conciliador. «Tranquila, doña Ramona»,
dijo. Vamos a investigar todas las posibilidades. Usted sabe que el licenciado era un hombre importante. Nadie quiere que esto quede como un simple accidente. La noticia no tardó en salir a la calle, pero no con la rapidez de los tiempos modernos. Primero corrió de boca en boca. El panadero del barrio se lo contó al aguador, el aguador al boticario, el boticario a un cliente que luego lo llevó al café de la esquina. Al día siguiente, los voceadores en la Plaza Mayor agitaban ejemplares de los periódicos de la mañana. «El misterioso fallecimiento del licenciado Arismendi», gritaban. «Abogado respetado aparece muerto en su estudio. Posible suicidio o crimen de venganza». Los periódicos hablaban de misterioso fallecimiento, de tragedia que enluta a una familia distinguida. Algunos insinuaban suicidio, otros posible crimen por venganza de enemigos políticos o litigantes resentidos. Nadie sabía con certeza. Lo que sí corría de boca en boca, como un rumor que no necesitaba tinta, era que, antes de morir, el abogado estaba metido en un caso delicado. La defensa de un empresario español acusado de despojar tierras a comunidades indígenas en el sur, en el estado de Morelos. Dicen que le habían llegado amenazas, comentó el aguador a Dolores días después, mientras llenaba las jarras en el patio, apoyando los botes de metal junto al lavadero. Que había cartas anónimas, que hasta le mandaron un pedazo de tierra en un costal, como aviso. «Amenazas nos llegan a todos, don», respondió ella sin dejar de tallar una camisa. «No más que a él le hacían caso. A nosotros nos las cumplen sin escribir nada». El hombre se rió, sin alegría. En la casa, el ambiente se volvió pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera llenado de polvo de expedientes cerrados. La viuda, doña Elisa, se recluyó en su cuarto, llorando con discreción calculada. Lágrimas cuando la visitaban conocidos, suspiros cuando leía las notas del periódico, pero también ratos largos en los que revisaba papeles en el escritorio que el marido había dejado. Los hijos mayores se ocuparon de testamentos, clientes, citas con otros abogados. Un escribano del juzgado entraba y salía con una carpeta de cuero bajo el brazo. Doña Ramona cojeaba por los pasillos como un fantasma de mal humor, rezando en voz baja y quejándose en voz alta de los tiempos modernos en los que los hijos morían antes que las madres. De vez en cuando se detenía frente al retrato de su hijo, colgado en el corredor, y murmuraba: «Tú sabías en lo que te metías, Matías. Sabías que los españoles no perdonan cuando les tocan las tierras». En medio de todo, Dolores seguía barriendo, trapeando, lustrando, como si el brillo de los pisos pudiera disimular la mancha invisible de un crimen sin resolver. No tenía el lujo de ponerse luctuosa. A ella nadie le iba a pagar por estar triste. Con el tiempo, no días, sino semanas, la versión oficial empezó a decantarse hacia el suicidio. La policía, falta de ganas o de valor para meter las manos en pleitos de gente influyente y extranjeros con conexiones, insinuó que el licenciado podía haber sucumbido a la presión de sus responsabilidades y a la tensión de los últimos meses. El revólver junto al cuerpo, la puerta cerrada por dentro, la ausencia de signos claros de forcejeo, los testimonios ambiguos de los criados, todos esos elementos fueron acomodados una y otra vez para que encajaran en la narrativa más cómoda. Pero Dolores no estaba convencida. Había detalles que no cuadraban en su mente. Recordaba, por ejemplo, que la ventana del estudio estaba un poco abierta aquella noche, a pesar del frío, y que la cortina se movía levemente hacia adentro, como si el aire viniera de fuera. Recordaba también un olor extraño, mezclado con el tabaco, algo a sudor y tierra mojada que no era habitual en el cuarto del abogado. Y sobre todo, recordaba algo que solo alguien como ella podría notar,
El rastro de barro seco en el tapete junto a la puerta, un barro distinto al de la calle de la casa, más oscuro, casi rojizo, pegado en forma de huella a medio borrar. No era el barro gris de la calle céntrica, se parecía más al barro que quedaba en sus enaguas cuando visitaba, muy de vez en cuando, a una comadre que vivía cerca de los canales. Semanas después del entierro, cuando el luto empezó a volverse costumbre y el estudio permanecía cerrado la mayor parte del tiempo, doña Elisa pidió que se abriera para poner en orden los papeles. Ella misma no se atrevía a entrar sola. Mandó al escribano y a un sobrino a revisar documentos. Después de esas visitas, Dolores recibió la orden de sacudir los cortinajes y limpiar un poco, sin tocar nada importante. Mientras sacudía los cortinajes pesados y dejaba entrar la luz de la tarde, vio el polvo bailar en el aire, como si el cuarto hubiera estado respirando en secreto. En el suelo, bajo el escritorio, casi pegado a la pata de madera, había algo que no concordaba con el cuidado del lugar. Un pequeño trozo de papel doblado, manchado de polvo y quizá pisado más de una vez. Dolores se agachó, lo recogió escondiéndolo en la palma por instinto. Años de saber que lo que los otros tiran puede ser tesoro para quien sabe mirar. Se alejó unos pasos, fingiendo sacudir una silla, y lo desdobló con cuidado, protegida por la sombra del cortinaje. Era un pedazo de carta, arrancado de un documento mayor. La tinta estaba un poco corrida, pero aún se podía leer, con letra apretada y enérgica. No crea que el dinero y sus amigos en los tribunales lo van a proteger siempre. La sangre que se ha derramado en esas tierras, alguien la va a cobrar. Y cuando caiga, no será accidente, será ajuste. El resto estaba roto, como si alguien hubiese arrancado esa parte para que no se viera el principio ni el final. No había firma, solo una leve marca de tierra en la esquina, como si la carta hubiera sido escrita sobre una mesa de madera sin barniz. Dolores tragó saliva. No era una carta amistosa, no hablaba de la ciudad, de bailes ni de clientes. Hablaba de tierras y sangre derramada, de ajuste, palabras demasiado parecidas a las que el aguador había mencionado, a las que se murmuraban sobre aquel pleito en Morelos. Podría ser de los mismos campesinos a los que el licenciado estaba ayudando a despojar, o de alguien que había decidido vengarlos por mano propia, o tal vez de uno de esos intermediarios que se enriquecían a costa de ambos lados. Guardó el papel en el bolsillo profundo de su delantal, sin decir nada. El corazón le latía tan fuerte que temió que se le notara en la cara. Terminó de sacudir lo mínimo, bajó la vista cuando se cruzó con el escribano en el pasillo, respondió un «sí, señora» automático cuando doña Elisa preguntó si ya había quedado limpio. Esa noche, en su cuartito del patio, lo sacó y lo leyó a la luz de un candil, una y otra vez. Le temblaban las manos, no solo por el cansancio. Julián, que hacía la tarea en una caja de madera que usaba de mesa, copiando frases de un silabario prestado, la observaba de reojo. «¿Es de los señores?», preguntó curioso. «¿Te la dieron?» «Es de alguien que les habla claro», respondió ella sin apartar la vista del papel. «Y eso siempre da miedo». El niño frunció el ceño, tratando de leer por encima del hombro de su madre. No alcanzaba a descifrar todo, pero la palabra sangre le saltó a los ojos. «¿Qué vas a hacer con eso?», insistió. «Si lo ve la señora, se va a enojar. Si lo ve la policía, te van a preguntar por qué lo tenías tú». Dolores se quedó pensando. Podía mostrárselo a la familia, a la policía, a algún cura, pero ya había visto cómo miraban a los de su clase cuando decían haber encontrado algo, con sospecha, con burla, con la condescendencia que reserva la gente acomodada para los ignorantes. «Por ahora, nada», dijo, doblando el papel de nuevo. «Guardarlo. Escuchar. Ver.
lo deslizó dentro de una bolsita de tela donde guardaba un escapulario y unas monedas. Lo colgó de la cintura bajo las enaguas. Sintió el peso nuevo contra la piel, como si llevara un secreto amarrado al cuerpo. Lo que no imaginaba era que, poco a poco, todo ese ver y escuchar la iba a convertir en algo que ni ella misma habría sabido nombrar. Una investigadora silenciosa, una guardiana de detalles que nadie más consideraba importantes. Y que ese pedazo de carta, escrito desde tierras lejanas, iba a atar la muerte de un abogado capitalino con la historia de un pueblo de Morelos, donde la Tierra Roja seguía bebiendo sangre sin que nadie en la ciudad quisiera ver. Los días fueron llenando la casona de luto formal y de silencios incómodos. El retrato de don Matías, que antes presidía el corredor principal con su mirada altiva, ahora parecía observarlo todo con un reproche mudo. Los clientes iban y venían cada vez menos. Algunos se presentaban solo para dar el pésame y de paso tantear cómo quedaban los asuntos del despacho. Los empleados hablaban en voz baja, como si el muerto pudiera escucharlos desde el estudio clausurado, y los chismes circulaban más rápido que cualquier diligencia judicial. Dolores seguía con su rutina, pero ya no era la misma. El pedazo de carta que había encontrado bajo el escritorio se había convertido en su secreto más pesado. Lo llevaba doblado, escondido en la bolsita de tela que colgaba de su enagua, junto con el escapulario. A veces, mientras fregaba el piso, sentía que el papel ardía contra su pierna, como si exigiera ser leído de nuevo, como si no aceptara seguir oculto. Una tarde nublada, mientras fregaba el piso del zaguán y escuchaba los cascos de los caballos amortiguados por la humedad, oyó voces alteradas en la puerta. Se limpió las manos en el delantal y asomó la cabeza. Un grupo de hombres y mujeres de aspecto campesino, con guaraches gastados y ropa de manta, discutían con el portero. «Le digo que no se puede», insistía el portero cruzando los brazos, inflando el pecho como si él fuera el dueño de la casa. «La señora no recibe visitas sin cita. Esto no es mesón». «No venimos a tomar chocolate, señor», respondió un hombre moreno de unos 40 años, con las manos curtidas por el trabajo en la tierra. «Venimos a hablar de justicia. El licenciado Arismendi nos prometió defendernos. Ahora está muerto y nadie nos quiere escuchar». Dolores sintió un pinchazo en el pecho. Tierras, sangre derramada, ajuste. Recordó las palabras de la carta. El hombre tenía el acento de Morelos, arrastrando ciertas sílabas, como la gente que ha pasado más tiempo hablando con el viento que con las paredes. «¿De dónde vienen?», preguntó, acercándose un poco más, sin poder evitarlo. El hombre la miró, sorprendido de que una mujer de delantal se dirigiera a él con interés verdadero. «De un pueblo de Morelos», dijo. «San Juan Xochiaca. Desde hace años nos quieren quitar las tierras para dárselas a un español, don Esteban Larralde. El licenciado dijo que nos iba a ayudar, y de repente, ¡zas!, se muere. Y ahora en los juzgados nos dicen que el caso ya no tiene quien lo vea. Y la sangre de los que mataron allá nadie la menciona», agregó una mujer con un rebozo negro bien apretado sobre la cabeza y la piel curtida por el sol. «Para eso sí no hay periódico». El portero resopló, mirando hacia adentro, inquieto de que algún patrón los viera ahí. «No es mi problema», dijo con desdén. «Váyanse a la audiencia. Aquí ya no hay abogado, y si se quedan más tiempo, voy a llamar a la policía para que los quite de la puerta». Dolores apretó los dientes. Se secó las manos, se acercó un poco más. «Déjelos entrar un momento», se atrevió a decir. «Que por lo menos la señora escuche lo que tienen que decir. No le cuesta nada oír». El portero la miró con irritación, con esa mezcla de desprecio y miedo que muchos le tenían a los que estaban debajo, pero se atrevían a hablar. «Tú no mandas aquí, Dolores», gruñó. «Vuelve a tus quehaceres.
Si quieres hacer caridad, hazla con tu propio techo, no con el de los señores. El hombre de Morelos intervino, tratando de contener la rabia. No queremos problemas, dijo. Solo que nos digan si van a seguir el caso o nos están dejando solos. Nos han matado gente por esas tierras. No podemos quedarnos callados. Las palabras le resonaron a Dolores como si las hubiese leído en la carta. El peso del papel en su cintura pareció aumentar. No aguantó más. Si quieren hablar con alguien que sepa lo que pasa aquí dentro, dijo, dirigiéndose al campesino y a la mujer del rebozo, ignorando al portero, búsqueme en la esquina de la pulquería La Estrella cuando anochezca. Yo salgo por ahí a comprar tortillas. No les prometo nada, pero algo sé. El portero se volteó furioso. Dolores, la regañó. ¿Qué andas diciendo? Cállate y vete adentro, pero ya. Luego no digas que nadie te advirtió. Ella bajó la mirada, murmuró un «sí, señor», y se retiró. Pero las semillas ya estaban sembradas. Lo sabía. Lo sintió en la nuca, como se siente la lluvia antes de que caiga. Esa noche, la pulquería La Estrella estaba más llena de lo habitual. El aire estaba espeso de humo de tabaco barato, sudor y fermento. Hombres de sombrero ancho hablaban de política, de los últimos bandos pegados en las paredes, unos criticando al gobierno, otros pidiendo orden, y de rumores sobre un general que quería hacerse del poder de nuevo. En un rincón, dos estudiantes de leyes discutían sobre el Código Civil que se estaba reformando. En otro, unos cargadores jugaban dados y se reían a carcajadas. Dolores, con el rebozo bien apretado alrededor de la cabeza, se sentó en un rincón oscuro, pegada a la pared, fingiendo beber un jarro de pulque que apenas probaba. No estaba ahí para emborracharse, sino para juntar piezas. Al rato, entraron el hombre de Morelos y la mujer del rebozo negro. Traían el cansancio de quien ha caminado más de lo que debería, pero también la terquedad de quien ya perdió demasiado como para conformarse con un no. La vieron, se reconocieron con una inclinación mínima de cabeza y se acercaron. «Soy Dolores», se presentó ella, sin rodeos. «Limpio la casa de los Arizmendi. No soy abogada ni nada, pero encontré esto». Sacó el trozo de carta y lo puso sobre la mesa, cuidando que nadie más lo viera. El hombre lo tomó con manos ásperas, lo leyó en silencio. Sus labios se apretaron. La mujer inclinó la cabeza sobre su hombro para leer también. «Es la letra de uno de los nuestros», dijo el hombre al cabo de un momento. «De Nicolás, el maestro del pueblo. Él escribe las cartas porque nosotros no sabemos. Hace meses mandamos varias al licenciado. Nadie nos respondió. La mujer hizo la señal de la cruz sobre el papel, como si fuera reliquia. Si esto estaba en el estudio cuando lo mataron, no es casualidad», murmuró. «O se lo llevó al pecho, o se lo dejaron ahí como aviso». Dolores asintió, sintiendo la gravedad de lo que estaba en juego. «Aquí dicen que se mató solo», explicó. «Que estaba triste, que se ahogó en sus problemas, que la presión de los pleitos, que el honor, ya sabe. Pero el barro que vi en el tapete no era de la calle de la casa, y ahora ustedes llegan con este cuento. No sé leer como ustedes, pero sé cuando algo huele mal». El hombre se inclinó hacia ella, bajando la voz. «¿Cree que alguien lo mató por culpa de nuestro pleito?», preguntó con una mezcla de culpa y rabia. «Porque si es así, las muertes de allá y la de acá se nos están amontonando encima». Dolores se encogió de hombros, sintiendo el peso de dar una respuesta que no le correspondía. «No sé quién apretó el gatillo», dijo. «Lo que sí sé es que los que tienen dinero siempre creen que pueden jugar con la vida de los demás, y cuando alguien les cobra, todos se hacen los sorprendidos. Lo que también sé es que, muerto o no el licenciado,
Ustedes necesitan que alguien ponga esto, señaló la carta, frente a la gente correcta. ¿La audiencia? Suspiró el hombre. Ahí se sientan amigos del español. Ya hemos ido. Nos miran como si fuéramos basura que se barre después de una fiesta. Dolores pensó en los pocos hombres que había visto entrar a la casa con aire distinto al de los comerciantes y políticos. Uno en particular, de barba cuidada y voz calmada, le vino a la mente. No era cliente, no vestía tan bien como los otros, pero hablaba con don Matías a puerta cerrada, a veces en tonos acalorados. «Hay alguien más», dijo. «Un periodista. Viene a veces a ver al señor Matías, o venía. Se llama León Guzmán. Escribe en El Diario de la Tarde. Le trae papeles, hablan de casos, de leyes, de injusticias. No le cae bien a la señora, dice que revoluciona a la gente. Si alguien puede hacer ruido con esto, es él». «¿Y dónde se le encuentra?», preguntó la mujer con la urgencia disfrazada de calma. «Siempre pasa por la calle de la Moneda a media tarde, con un cuaderno bajo el brazo», respondió Dolores. «Yo lo he visto desde la ventana de la cocina. Puedo mandarle un recado con el muchacho del panadero. Pero necesito que ustedes estén dispuestos a hablar. Los periódicos son como cuchillos. Cortan, pero también cortan a quien los agarra mal». El hombre de Morelos miró a la mujer. Ella asintió, sin vacilar. «Ya nos han matado a 3», dijo. «¿Qué más nos pueden quitar? Si nos callamos, sus muertos también se quedan tirados». Dolores tragó saliva. Sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso, no solo por meter gente extraña a la historia de la casa, sino porque en un país donde la ley cambiaba de cara, pero no de fondo, los que movían aguas sucias solían hundirse primero. Pero también sabía que, desde la muerte de don Matías, nadie dentro de la familia iba a mover un dedo por esos campesinos. Si algo se iba a hacer, tendría que venir de fuera. Y ahí, curiosamente, una mujer humilde que limpiaba pisos podía tender puentes que otros ni siquiera veían. Al día siguiente, mientras barría el corredor que daba a la calle, esperó a ver pasar a León. Lo reconoció en cuanto dobló la esquina. Alto, delgado, sombrero ladeado hacia atrás, cuaderno y pluma en mano, la barba ligeramente desaliñada y los zapatos con polvo de varias calles. Hablaba consigo mismo en voz baja, como quien prueba frases antes de escribirlas. «Señor León», lo llamó tímida, pero con firmeza. Él se detuvo y la miró, sorprendido de que alguien lo identificara por nombre, desde una casa donde sabía que no todos lo veían con buenos ojos. «¿Nos conocemos?», preguntó sin brusquedad. «Yo nada más limpio aquí», dijo Dolores. «Pero lo he visto venir a hablar con el señor Matías, y sé que al señor le interesaban sus palabras. Ahora quería saber si a usted le interesan las de otros». León la observó con más atención. Había aprendido, en años de correr detrás de noticias, que las mejores pistas venían de bocas que los señores creían insignificantes. «Depende de cuáles sean esas palabras», respondió, «y de cuánto peligro traigan pegado». Ella le extendió, cerrada, la bolsita de tela donde guardaba el pedazo de carta. «De sangre y de tierras», dijo. «De gente que vino desde Morelos a buscar justicia aquí y se encontró con un muerto y muchas puertas cerradas. Léalo. Si después no le interesa, tírelo. Pero si sí, búsqueme en la esquina de la pulquería esta noche. Voy a estar ahí con ellos». Él tomó la bolsita sin abrirla, la pesó en la mano como quien calcula el peso de una decisión y se la guardó en el saco interior. «Si no llego, es que fui más cobarde de lo que pensaba», dijo, con media sonrisa triste. «No sería la primera vez que un periodista mira para otro lado, pero no me haría muchas ilusiones con eso. Aquella noche, León apareció en la pulquería, tal como había prometido. Llegó con el sombrero un poco más bajo.
el cuaderno guardado y la expresión seria de quien sabe que lo que trae en el bolsillo no es solo tinta seca. Ya había leído el fragmento de carta, y por lo visto, más que miedo, le había despertado una mezcla de curiosidad y enojo. «No es suficiente», dijo, después de saludar a Dolores con un leve gesto de respeto y a los de Morelos con un apretón de manos. «Pero es un hilo que nadie tiene interés en seguir, y eso lo hace más importante». El hombre de Morelos contó su historia con calma, sin adornos innecesarios, como quien ya la ha repetido demasiado en juzgados y plazas sin que nadie la escuche. Las tierras comunales que sus abuelos habían trabajado, los títulos viejos guardados en una caja de madera, la llegada del español con papeles nuevos y sello del gobierno, los arreglos con funcionarios que nunca habían pisado el pueblo, los hombres armados que llegaron una tarde a medir terrenos como si fuera mercado, los muertos en la barranca cuando algunos se resistieron. León escuchó, anotando frases completas, nombres, fechas aproximadas. De vez en cuando miraba a Dolores, como reconociéndole el gesto de haber armado ese encuentro. El licenciado Arismendi iba a defenderlos, concluyó la mujer del rebozo. No porque fuera santo, sino porque estaba peleado con los socios del español y quería ganarles el pleito. Pero a nosotros, la verdad, nos daba igual el motivo, con tal de que alguien nos ayudara. Y ahora está muerto, remató el campesino, y dicen que se mató solo. Pero nosotros no creemos en esos accidentes cuando hay tanta plata de por medio. León cerró el cuaderno con suavidad. Yo tampoco, dijo, pero la ciudad está llena de muertos sin culpables y de pleitos sin juez. Acusar a alguien sin pruebas es mandarse al hoyo uno solo, y ustedes no necesitan más hoyos, sino puentes. Lo que sí puedo hacer es otra cosa, contar su parte. La de ustedes, la de la carta, la de la promesa rota, y ponerla junto al cuerpo del abogado, que cada quien saque conclusiones, y que al español le cueste un poco más dormir tranquilo. ¿Y eso de qué sirve?, preguntó Dolores, genuinamente, mirando el jarro que llevaba rato sin tocar. El señor ya está bajo tierra. Ellos siguen con las tierras, y ustedes, miró a los de Morelos, siguen con muertos. ¿De qué sirve que su nombre salga en letras chiquitas en un papel que mañana va a envolver tortillas? León se quedó callado unos segundos, como quien busca no una frase bonita, sino una respuesta que pueda sostener con los años. «Sirve para que el muerto no se muera dos veces», respondió al fin. «Una en el cuerpo, otra en la memoria. Sirve para que, cuando alguien quiera recibir a ese español en un salón elegante, se acuerde de la sangre que trae en los zapatos, aunque esté bien lustrados. Sirve para que otros pueblos sepan que no son los únicos. Y, quién sabe, sirve para que uno que otro juez, uno que todavía tenga algo de vergüenza, sepa que los estamos mirando». Dolores no estaba acostumbrada a pensar en términos tan grandes. Para ella, la justicia siempre había sido algo lejano, de papel sellado y escritorio ajeno, pero algo en sus palabras le pareció más concreto que todas las promesas de misa que había oído en su vida. «Entonces hágalo», dijo. «Escriba, pero no nos deje como chismosos ni como ignorantes. Dígales que aquí, en esta mesa de pulque, nos jugamos mucho más que el precio de un jarro. Dígales que ya hemos pagado con vidas». León esbozó una sonrisa cansada. «Si yo no los respeto», respondió, «nada de lo que escriba va a durar, y yo quiero que esto dure más que la espuma del pulque». Pasaron unas semanas. No fue de un día para otro. León sabía que, si llevaba el tema de golpe a su editor con nombres y apellidos, el artículo podría no ver nunca la luz. Empezó por preguntar en los juzgados a viejos conocidos por el expediente de San Juan Xochiaca. Le dijeron que existía, pero estaba en revisión. Un escribano le filtró, por unas monedas,
y algo de confianza, que el caso se había enfriado en cuanto se supo de la muerte de Arismendi. Un expediente sin abogado es como un muerto sin velas, dijo el escribano. Se queda ahí en la oscuridad, esperando que alguien lo vea, y casi nadie mira para ese lado. León buscó también el nombre de Esteban Larralde en los registros mercantiles, en otros periódicos, en rumores de café. Encontró más de lo que quería: inversiones en ferrocarriles, préstamos a gobiernos locales, cenas con políticos. Demasiado peso como para cargarlo en un solo artículo. Pero también encontró contradicciones en los papeles de propiedad de Morelos. Mientras tanto, en la redacción de El Diario de la Tarde, su editor, un hombre gordo, de bigote bien peinado y mirada siempre evaluando qué vendía y qué no, lo escuchó con esa mezcla de interés y temor que le provocaban las historias incómodas. «Es un tema fuerte», admitió. Un abogado muerto, un español poderoso, indios sin tierra, cartas amenazantes. Lo tiene todo, pero también lo tiene todo para meternos en líos. Si menciones directamente al señor Larralde, mañana mismo nos quitan la publicidad de medio mundo. No necesito poner su nombre, dijo León. Puedo hablar de un empresario español. Lo importante es mostrar el tejido, no solo una cara. El editor suspiró. «Haz una crónica», concedió, «pero cuidadito con insinuar que el español mandó matar al licenciado. Habla de coincidencias, de silencios, de expedientes olvidados, y sobre todo pon al centro la historia del pueblo». Eso sí se lo comenté a la gente, el contraste entre la capital y la tierra adentro, lo del asesinato, que quede como pregunta. Las preguntas también molestan, pero menos que las acusaciones. Semanas después, el Diario de la Tarde publicó en su segunda página, no en portada pero tampoco escondido, una crónica firmada por León Guzmán, El licenciado muerto y las tierras vivas, crónica de un pleito que no se quiere ver. El artículo no acusaba directamente a nadie del asesinato, no decía «lo mataron por esto», pero sí enlazaba, con habilidad, la muerte de don Matías con el caso de San Juan Chochiaca. Describía la carta amenazante, citando el fragmento sin nombres, el viaje de los campesinos a la capital, la promesa de defensa, el repentino suicidio en un estudio con ventana entreabierta, la facilidad con que los tribunales habían dejado morir el expediente indígena mientras llenaban de coronas el velorio del abogado. Hablaba de un empresario extranjero con amigos en el gobierno, de funcionarios que firman papeles sin mancharse las botas en la Tierra Roja, y de un pueblo que, aunque pierda la mitad de sus parcelas, todavía tiene la manía de contar lo que le hicieron. La reacción fue inmediata, aunque distinta según el lugar. En los cafés del centro algunos lectores se indignaron. «¿Cómo se atreve este tal Guzmán?», decían, «a manchar la memoria de un hombre respetable ligándolo con pleitos de indios y borrachos de pulquería? ¡Qué falta de respeto!». Otros, en cambio, encontraron en la crónica un espejo incómodo de lo que pasaba en medio país. «Es lo mismo de siempre», murmuraban. «Gente de afuera que llega con papeles, gente de aquí que les abre la puerta, y los de abajo a ver desde lejos, solo que ahora alguien lo escribe. En la casa de los Arismendi la crónica cayó como piedra en estanque. Doña Ramona se puso furiosa, llamó al portero, gritó, rompió el periódico en pedazos frente a doña Elisa. «Ese periodista malnacido», bramó, «usar la muerte de mi hijo para hacer política barata, meter indios en nuestro luto». Y todo por culpa de lenguas sueltas. En esta casa hay criadas que no saben cerrar la boca. Dolores sintió el golpe aunque su nombre no aparecía en el texto. No había forma de que supieran con certeza que ella había hablado con León, pero la sospecha flotaba en el aire, espesa como el humo del brasero. Una noche, días después de la publicación, la viuda, doña Elisa, la llamó en privado a la sala.
No estaba llorando, estaba fría, ordenada, con el pelo recogido sin un solo cabello fuera de lugar. «Dime la verdad, Dolores», dijo sin rodeos. «¿Has hablado con alguien de este asunto? ¿Has dejado entrar a gente rara a nuestra casa? ¿Has sacado papeles de aquí?» Dolores respiró hondo. Podía negar, culpar al portero, fingir ignorancia. Podía decir, yo no sé leer, podrían creerle. Pero algo, quizá el cansancio de tantos años, tragando injusticias, quizá la frase de León sobre no dejar que los muertos murieran 2 veces, la empujó a otra cosa. «He hablado con gente que vino desde lejos a reclamar lo que es suyo», respondió, manteniendo la mirada, «y con un periodista que quiso escuchar lo que nadie quiere decir en voz alta. No dije ninguna mentira. Solo conté lo que vi y lo que oí aquí dentro». El rostro de doña Elisa se endureció, como si se hubiera petrificado desde adentro. «Tú no estás aquí para contar nada», espetó. «Estás aquí para limpiar, para obedecer, para no meterte donde no te llaman. Esta casa te dio techo, comida, trabajo, y así pagas, metiendo a extraños en nuestro dolor, haciendo que nos señalen en los periódicos». «Esta casa no me dio nada que yo no sudara», respondió Dolores, sintiendo que si se callaba ahora, ya no podría hablar nunca. «Y si alguien nos señaló, fue el tiro en la sien de su esposo, no mi lengua. Los muertos de Xochiaca y el suyo ya están en la misma historia, señora, aunque a ustedes no les guste». La señora la miró con odio y algo más difícil de nombrar, miedo a esa claridad que no esperaba de una criada. «Recoge tus cosas al final del mes», ordenó con voz helada, «y agradece que no hago más. Podría llamar a la policía y decir que robaste papeles, que inventaste cosas, que estabas conspirando. No quiero verte aquí cuando pase el próximo mes, ni quiero oír tu voz cuando la gente pregunte por esta casa». Dolores salió de la sala con la sensación de haber cruzado un río sin puente. Se sentía triste, sí, perder el techo, la comida segura, la poca estabilidad que tenía a su edad era un golpe duro, pero, al mismo tiempo, había una extraña ligereza en saber que ya no estaba encadenada a la complicidad silenciosa. Había dicho lo que tenía que decir. Lo que viniera después, vendría. Esa noche, Julián la encontró sentada en el catre, con los ojos húmedos y el pedazo de carta de Xochiaca en la mano, desdoblado otra vez. «Nos van a correr, ¿verdad?», preguntó el niño, sin rodeos, apoyándose en el marco de la puerta. Ella asintió. «Por hablar de más», dijo. «O de lo justo, según como lo veas». Julián se sentó a su lado apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Yo prefiero tener una mamá que habla de más que una que se muere por dentro», dijo sencillo. «Podemos buscar otro trabajo, otra casa. Trabajo hay, aunque paguen poco, pero lo que tú hiciste no se consigue en el mercado». Dolores lo miró, y en sus ojos vio algo que ni el miedo ni la pobreza le habían quitado al niño. La capacidad de entender lo importante, lo que no se mide en monedas. «Entonces buscaremos», dijo ella, «y donde vayamos no voy a dejar de contar lo que vi. No puedo hacer menos por esa gente que vino de Morelos, ni por el Señor, aunque fuera como fuera. Todos merecen que se sepa la verdad. Aunque sea tarde, aunque no cambie los papeles, cambia las cabezas». Julián sonrió apenas. «Cuando aprenda a escribir mejor», prometió, «yo también voy a contar cosas, para que no dependamos siempre de que alguien como el señor León quiera escucharnos». Dolores le acarició el cabello. «Eso es lo único que le ganan los pobres a los ricos», murmuró, «que a veces aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen». A partir de ahí, el misterioso asesinato que había conmovido al México de ese tiempo empezó a tomar otro tipo de vida. Ya no solo en salones elegantes y cafés, sino en pulquerías, cocinas, patios y caminos de tierra.
Y Dolores, la mujer que limpiaba pisos, se convirtió sin proponérselo en un hilo imprescindible de esa memoria que se niega a morir. Los años siguientes fueron duros y lentos, como casi todo lo que tiene que ver con justicia para los de abajo. Dolores cumplió el mes que le había dado doña Elisa. Siguió limpiando como siempre, pisos, escaleras, muebles, pero ya sin el mismo peso en el pecho. Cada trapo que pasaba sobre la madera le recordaba que, al menos, no se iba con la boca cerrada. El último día recogió sus pocas cosas: un par de mudas de ropa, el rosario de su madre, una olla de barro que le habían regalado en una Navidad vieja y la bolsita de tela con la carta de Xochiaca. Nadie de la familia se despidió. Fue el cocinero quien la acompañó al portón, con los ojos rojos. «No es justo, Dolores», murmuró. «Si alguien aquí entendía lo que pasaba, eras tú». «La justicia nunca ha sido cosa de casas grandes», respondió ella, acomodándose el rebozo. «Tú cuídate y abre las orejas. Esta casa aún va a dar de qué hablar». Salió a la calle con Julián cargando un petate. El aire frío de la mañana le pegó en la cara y, por primera vez, el edificio de los Arismendi le pareció más pequeño, menos invencible. No porque la piedra hubiera menguado, sino porque algo dentro de ella se había agrandado. Encontraron cuarto en una vecindad del barrio de San Pablo, cerca de la antigua acequia entubada. No tenía mosaicos ni escaleras de madera, pero tenía algo que la casona nunca le dio: vecinos que la miraban a la cara, que preguntaban y respondían, que no le exigían silencio como forma de pago. «Usted es la que salió en el periódico, ¿verdad?», le dijo una tarde una lavandera, mientras ambas tallaban ropa en el lavadero común. Bueno, no con nombre, pero con historia. Dolores sonrió, sorprendida. «Yo no salí», aclaró. «El que salió fue el muerto y los de Morelos. Yo nomás fui puente». «Pues esos puentes hacen falta», respondió la mujer. «Aquí siempre nos falta quien nos lleve la voz a los que escriben». Con el tiempo, ese fue el lugar de Dolores, la que sabía a quién decirle qué. No sabía redactar demandas ni artículos, pero sabía escuchar, juntar piezas, señalar a las personas que podían convertir los cuentos de patio en palabras con peso. Julián, por su parte, cumplió su promesa. Empezó como ayudante en una papelería donde se copiaban documentos legales. Aprendió a hacer letras rectas, a no manchar la tinta, a leer expedientes. Más tarde, un abogado reformista, de esos que veían con buenos ojos las ideas liberales, lo tomó como escribiente. Julián escribía lo que otros dictaban, pero de vez en cuando, en los márgenes de cuadernos propios, copiaba frases que había oído a su madre o a León. «Que quede constancia. Los muertos no deben morir dos veces». La memoria de los de abajo tiene más filo que una espada sin desenvainar. En San Juan Xochiaca, la vida siguió su curso con la obstinación de los ciclos del campo. No recuperaron todas las tierras. El español Larralde, astuto y bien conectado, logró conservar una buena parte mediante arreglos con nuevos abogados y acuerdos en despachos lejanos. Pero la presión pública, tras la Crónica de León y otras que vinieron después, obligó a que se revisaran ciertos papeles. El pueblo, con ayuda de un abogado joven, que retomó el expediente años más tarde, consiguió que se les reconociera al menos una franja de tierras comunales que el español había querido tragarse también. «No ganamos todo», decía el campesino que una vez se sentó en la pulquería con Dolores, ya con canas en la barba. «Pero por lo menos ya no pueden decir que no pasó nada». Ahora, cuando alguien menciona a Larralde en el pueblo, no piensan solo en dinero, piensan en lo que nos quiso quitar. El corrido que se cantaba en la plaza hablaba de tierras partidas, de un abogado que cayó en la capital y de una mujer que barrió su miedo para llevar el cuento al papel. Nadie en Xochiaca había visto jamás a Dolores, pero su figura se había vuelto parte del relato,
una sombra benévola que aparecía al lado del maestro Nicolás y del periodista de la ciudad. Décadas después, cuando Porfirio Díaz ya mandaba y los ferrocarriles cruzaban el país como cicatrices brillantes, un joven normalista, maestro de escuela rural, encontró en una vieja parroquia un legajo con recortes de periódicos de antaño. Entre ellos estaba la crónica de León Guzmán, amarillenta, con los bordes mordidos por insectos. La leyó fascinado, no solo por el asesinato del licenciado, sino por los campesinos que viajaban a la capital y por la criada que les había abierto una puerta. Años más tarde, ese maestro sería abuelo del historiador que, ya entrado el siglo XX, se obsesionaría con los crímenes que el siglo XIX no quiso ver. El historiador rastrearía archivos, expedientes, cartas de Nicolás, testimonios dictados ante escribanos, menciones a San Juan Xochiaca en informes de prefectos. Encontraría en un censo de la época el nombre de Dolores Martínez, sirvienta, 42 años, casa de los Arismendi. No sabría más de ella, pero bastaría para bautizarla en su libro. Escribiría: en un México del siglo XIX, dominado por abogados, hacendados y jueces de apellido compuesto, fue una mujer humilde, encargada de barrer los pisos de una casa, quien tendió el puente entre un crimen de la capital y las injusticias en las tierras del sur. Sin su decisión de romper el silencio, el misterioso asesinato que conmovió a la ciudad habría quedado reducido a un chisme de salón. Gracias a ella, se convirtió en espejo de todo un sistema. En una conferencia, años después, alguien le preguntaría: ¿y no cree que exagera el papel de esa mujer? Al final, el abogado está muerto, las tierras no volvieron del todo a sus dueños, y el señor español seguramente murió rico. ¿Qué cambió? El historiador sonreiría con paciencia. Las cosas nunca siguen exactamente igual cuando alguien decide contar la verdad, respondería. Puede que no cambien las escrituras de la tierra, pero cambian las escrituras de la historia. Y eso, a la larga, es lo que la gente recuerda, incluso cuando ya nadie recuerda los nombres completos. Mientras tanto, en el barrio de San Pablo, la vida había seguido después de Dolores. Ella envejeció entre pilas de ropa ajena, ollas de barro y conversaciones al lado del fogón. Enseñó a otras mujeres a ir al juzgado, a preguntar, a no firmar sin leer, a pedir que alguien les leyera en voz alta si ellas no podían. No consiguió que el mundo se volviera justo, pero sí que unas cuantas injusticias se quedaran sin escondite cómodo. Murió tranquila, en su camita, una mañana de invierno, con el rosario en una mano y la bolsita de tela en la otra. Antes de morir, se la entregó a Julián. «Guárdala tú», le dijo. «Ya no pesa tanto como al principio, pero sigue recordando, y tú escribes mejor que yo, no dejes que esto se pierda». Julián, ya hombre hecho, con canas en las sienes, guardó la bolsita en un cajón junto a sus propios cuadernos. Cuando años más tarde sus nietos le preguntaran por qué siempre les decía que los pobres también hacen historia, él abriría ese cajón, sacaría el trozo de carta de Xochiaca y les contaría, una vez más, la historia de cómo su madre se atrevió a meter la cuchara donde nadie se lo había pedido. En un pequeño salón de clases de la Ciudad de México, más de 100 años después de aquella noche de 1875, una maestra de historia cuenta a sus alumnos la historia de Dolores, de los Arismendi y de San Juan Xochiaca. No aparece en el libro de texto, pero ella insiste en incluirla cada año, justo cuando habla del siglo XIX, de las leyes, de las reformas, que casi nunca llegaban a los que más las necesitaban. «¿Y al final, profe, se hizo justicia?», pregunta un chico, acostumbrado a finales claros y héroes con capa. Ella se queda pensando un segundo. Podría decir no, para ser honesta. Podría decir sí, para ser amable. Decide decir algo más difícil. «No como en las películas», responde.
Nadie fue a la cárcel por la muerte del licenciado. No devolvieron todas las tierras a San Juan Chochiaca. Los poderosos siguieron siéndolo. Pero la injusticia no pudo esconderse del todo. Alguien le puso nombre. Alguien la escribió, alguien la siguió contando, y eso, en un país como el nuestro, es ya cambiar el final. Los alumnos se quedan en silencio, procesando. Uno de ellos, cuya madre trabaja limpiando oficinas en una torre de vidrio, levanta la mano. Entonces, dice, con cierta timidez, aunque uno no tenga estudios ni dinero, lo que ve y lo que dice puede cambiar algo, ¿no? La maestra sonríe. Exacto, responde. Ese es el verdadero misterio que recorre nuestra historia. Cómo gente que nadie ve ha movido cosas que parecían no moverse nunca. A veces pierden el trabajo, a veces pierden la tranquilidad, pero ganan algo que no se compra, la certeza de que hicieron lo que podían. Afuera, la ciudad del siglo XXI ruge con coches, pantallas y edificios altos. Muchos ya no saben quién fue Matías Arizmendi, ni han oído hablar de Esteban Larralde. Pocos podrían señalar en un mapa dónde está San Juan Chochiaca, pero la vieja historia del asesinato en una casona del siglo XIX sigue viva en un hilo fino pero resistente, el de la memoria. En una casa cualquiera, una madre le cuenta a su hija: dicen que una vez, hace mucho, una mujer que limpiaba casas ayudó a unir la muerte de un licenciado con los muertos de un pueblo, que no se quedó callada, que por ella hay cosas que hoy podemos nombrar. La niña la escucha con los ojos muy abiertos. ¿Y no la castigaron?, pregunta. La corrieron, responde la madre. Le hicieron la vida más difícil, pero también la hicieron más grande. Y mira, aquí estamos tú y yo hablando de ella. Eso quiere decir que no la pudieron borrar. El caso nunca tuvo un culpable oficial, pero tampoco tuvo el final que los poderosos habrían querido: el olvido. En vez de eso, quedó como advertencia y como inspiración. Advertencia para quienes piensan que sus crímenes quedarán enterrados con ellos. Inspiración para quienes, desde la humildad de una escoba, de una carta mal doblada o de un pedazo de papel encontrado bajo un escritorio, se atreven a hacer lo más peligroso que se puede hacer en un país lleno de injusticias: decir la verdad en voz alta y sostenerla, aunque tiemblen las manos.